Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy el taller nos va a hablar de la lengua y la interpretación. Lengua e interpretación. San Pablo nos dice, Dios da a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Y de estos carismas, como de los demás, observa después que todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El carisma de lengua, ya lo hemos visto anteriormente, cómo se iba dando, es un carisma de comunicación con Dios, que podemos hablar de distintas maneras, que en realidad no hay una lengua que se pueda traducir, sino un balbuceo que se puede interpretar. Por eso es de lo que vamos a hablar hoy. Esta oración en lengua es una gracia de oración, una gracia de oración en el Espíritu Santo de corazón a corazón. Por eso el mismo Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos dice la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 16. En esta oración el inmenso valor, y podemos abrirnos en ella en todo momento, así como en el momento de rezar el Padre Nuestro o comunicarnos con Dios en cualquier momento de oración. Porque es una oración que brota del corazón y no de lo que nosotros nos podemos poner a pensar. El carisma de lengua es una iniciativa de Dios, por eso es un don, una moción para hablar en lengua con un contenido inspirado solamente por el Espíritu Santo, para el bien de la comunidad, para el bien nuestro. Pero aquí, claro, hay una oración en lengua que sería más bien llamado profecía en lengua, que requiere una interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? El carisma de profecía en lengua lo va a tener la persona A. Y una persona B tendría la interpretación de lo que dijo en lengua la persona A. No puede ser la misma persona que diga tal cosa en lengua y después diga que haga la interpretación. Siempre tiene que ser una persona distinta para poder corroborar que eso es de Dios. Y entonces, como las dos sienten esa moción del Espíritu, desde aquella que habla en lengua, o ora en lengua, o da profecía en lengua, como la que hace la interpretación, coinciden y pueden justamente edificar a la comunidad. Por ejemplo, una palabra de exhortación de una persona que a lo mejor está en pecado o está en una situación difícil y alguien habla en profecía, y el otro confirma con lo que quiere decir, la persona es edificada a través de esa profecía en lengua. Por eso son mensajes en lengua que tienen un significado para ser interpretado y para la edificación de la comunidad. Que esto nos quede claro. Lo que hablábamos en el taller anterior de la oración en lengua es para la edificación personal, y lo habíamos dicho. La oración en lengua sirve para la edificación personal. Pero la profecía en lengua sirve ya para la edificación de la comunidad. Por lo tanto, siempre tiene que haber una persona que lo interprete. Entonces, recordemos en esto que tenemos que estar como preparados en la asamblea para que se dé esta profecía o hablar en lengua y la interpretación en un grupo que está creciendo en el espíritu. Eso lo podemos decir, en un grupo de oración. Esto es casi natural, que se dé una persona que haga la profecía y otro que interprete. Si comienza, seguramente va a ser más difícil. Por eso yo preguntaría a los grupos que tienen años en la renovación carismática, si es que tienen este carisma. Porque si no, quiere decir que el grupo no ha crecido en el espíritu. Por eso pidámosle también en esto que el Señor nos guíe. Por eso ahora un pequeño ejercicio. Notemos en estos carismas, se tiene que dar en grupo, en comunidad. Y necesita haber, primero, amor, unión entre los hermanos. Segundo, un silencio de recogimiento para dejar trabajar al Espíritu, para abrirnos a esos carismas. Y lo que hay que evitar es la timidez. Por sobre todo evitemos esa timidez que yo conozco amigos que me dicen,
ese día el Señor me dijo que dijera tal cosa. ¿Y por qué no lo dijiste? Es que tenía vergüenza, tenía miedo. Tengo amigos o amigas que me dicen eso y les digo, bueno, ahora para ese momento, el grupo de oración. Ay, bueno, pero es que yo tenía miedo. No, tampoco hay que banalizar con esto, que el Señor no va a hablar todo el tiempo. No, no es así tampoco. Entonces, darnos cuenta que evitemos estas dos cosas, la timidez y la banalización. La timidez para callarnos el mensaje y la banalización para creer que todo es mensaje para interpretar, para edificar. Entonces yo creo que con esto ya podemos trabajar para contribuir en el crecimiento del pueblo de Dios. Yo les pediría que hagamos el ejercicio, que los grupos de oración, que los grupos de familia vayan creciendo en esto. Sería muy hermoso encontrar una comunidad en donde en cada hogar y en cada barrio haya una comunidad que haya crecido en todos estos carismas. Que el Señor los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.